Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poderles tener en el desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que las calificaciones correspondientes a las tareas de la primera unidad ya se encuentran dispuestas en cada una de sus tareas. Así que por favor pueden revisar la nota que ustedes han alcanzado en este proceso. Como es de costumbre, iniciamos esta actividad presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos ya en la unidad número 2, estamos iniciando la unidad número 2 con el tema innovaciones científicas y tecnológicas del siglo XX, con el tema número 1, el siglo XX son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y tienen las instrucciones las cuales van a desarrollar para la presente clase. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Apenas tienen 3 actividades dentro de esta tarea. La primera dice, enliste 10 inventos importantes del siglo XX. La siguiente dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado el Internet. Y la tercera dice, en la hoja de trabajo dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Recuerden que son 5 electrodomésticos que ustedes tienen que dibujar, ni más ni menos. O si es que dibujan menos, restan puntos dentro de su tarea. Como su tarea es 100% escrita, es hecha a mano, ustedes deben de desarrollar la rotulación de la hoja en la parte superior de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea. Ahí ustedes deben desarrollar esta rotulación. Deben completar los datos que se les solicita. Una vez que ya han hecho esto en la parte superior, inmediatamente proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en función del contenido, cómo tiene que ir, las reglamentaciones que se les solicita para que ustedes presenten la tarea. Al final de todo esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema del siglo XX, tema correspondiente a la semana número 1 de fecha 1 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de abril, la fecha límite de entrega el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Igual como suscitó en la unidad anterior, lo mismo vamos acá. Entonces tenemos toda la información pertinente en cuanto a la función y a las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Una vez que se les ha explicado, una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función de la tarea, vamos a desarrollar la presente actividad. Entonces, vamos a ver. Compañera Joana Armijos, yo tengo, por favor que se comunique conmigo a mi número de teléfono en función de las tareas que usted debe o debía haber presentado en la unidad número 1. Así es que, por favor, yo no he visto una sola tarea de usted. Así es que usted estaría teniendo algún tipo de dificultades. No sé si usted de pronto tiene alguna inquietud, porque al momento ya se encuentran calificadas las tareas a la presente fecha. Eso sí, compañero. Entonces, una vez que se les ha podido, se les ha informado de todos los procesos que se vienen desarrollando y obviamente estamos ya en el inicio de esta nueva actividad, esta nueva unidad, iniciamos con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver las innovaciones científicas y tecnológicas durante el siglo XX. El siglo XX es fundamental, el siglo XX es una de las etapas cruciales en cuanto al desarrollo científico y tecnológico que ha tenido la humanidad. En esta etapa se han desarrollado muchos inventos que han cambiado totalmente la vida de todos los seres humanos. Tenemos desde la invención de electrodomésticos, tenemos de la invención de aparatos que se sirvieron dentro del área médica, tenemos la invención del Internet, el descubrimiento del Internet, tenemos entre otras actividades que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas. Nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia 1980. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear
la medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad de las personas, de todos los seres humanos. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita. Esto se desarrolló en el año de 1957. El hombre llega a la Luna en el año de 1969 y se lanzan sondas interplanetarias, se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónica fija y también las móviles. Aparece el Internet hasta el año 1967 y el correo electrónico hasta el año 1971, lo que conocemos como la triple W, la World Wide Web. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales y también los electrodomésticos. Ustedes pueden observar que ha sido una etapa bastante crucial, bastante importante, en la que obviamente se ha desarrollado todo este proceso. Este siglo fue conocido como el siglo de las evoluciones científicas y tecnológicas. Y dentro de ellos vamos a iniciar hablando sobre el Internet. No podía fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado en los años 90. Ya anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigación podrían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente a nivel global. En un inicio, prácticamente el Internet, si nosotros nos remontamos a la época de la Guerra Fría, fue un método de comunicación de los ejércitos y obviamente por su versatilidad y por su falta de seguridad, obviamente fue desechado y dado de baja. Pero determinados informáticos, determinados ingenieros empezaron a desarrollar, a investigar y obviamente lo mejoraron para el uso de la población común. Desde ahí hasta la actualidad, el Internet se ha convertido en uno de los métodos más efectivos en cuanto a la comunicación y a la transmisión de determinados eventos, de determinada información a nivel global. Lo que sucede aquí, saben a nivel mundial a través del Internet, a través de todo este proceso de comunicación. En el Internet, en la actualidad, nosotros podemos enviar videos, podemos enviar fotos, mensajes de texto, mensajes de audio y otras actividades más. Podemos interactuar, podemos llamar, podemos conversar de forma directa desde esta latitud hacia la latitud opuesta de nuestro planeta. Es decir, estamos prácticamente interconectados de forma globalizada. Uno de los inventos más importantes que tenemos también ha sido el escáner. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Obviamente, cuando hablamos de los escáneres, hablamos de los rayos X. Eso nos permite, obviamente, ver la fractura, un daño, algo que suceda en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, sin necesidad de recurrir al bisturí, sin necesidad de abrir el cuerpo. Eso ya podemos nosotros observar, o los médicos pueden observar cuál ha sido el problema que se desarrolla. Otro de los inventos bastante importantes, obviamente después de la invención del automóvil, fue necesariamente las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Son grandes arterias que comunican a los diferentes pueblos, que comunican a las diferentes ciudades. Si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas, si no existieran las carreteras. ¿Qué son las arterias? ¿Qué son las carreteras? Arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Esas son las autopistas y que obviamente también fueron desarrolladas durante este siglo. Otro de los eventos bastante importantes son los electrodomésticos. Los electrodomésticos cambiaron bastante y facilitaron, simplificaron y ahorraron tiempo a las amas de casa en sus tareas diarias. El ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos, de estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados. Lavan la ropa por nosotros,
lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría están también incluidos dispositivos como la tostadora y también la batidora dentro de los elementos de los electrodomésticos. Y tenemos otro invento bastante importante que son las naves espaciales. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, obviamente se originó otro tipo de guerra, una guerra tecnológica, una guerra de ideas y de conocimiento, una guerra científica. Y una de estas características es, obviamente, tratar de conquistar el espacio, tratar de poner naves, poner satélites y otras características más en el espacio, en órbita, para poder identificar, estudiar y hacer otras actividades, tanto civiles como también militares. El 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial, que fue el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta se pondrán en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia. Por ejemplo, en ese instante donde ustedes están y donde yo estoy, estamos interconectados, pero ¿gracias a qué? Gracias a que nuestra señal, la señal del Internet, rebota en alguna parte de algún satélite y obviamente permite la comunicación global y permite que ustedes puedan escuchar, puedan ver y puedan analizar lo que estamos viendo en pantalla en cada uno de sus dispositivos, ya sea estos tablets, ya sea computadoras de escritorio, ya sean portátiles, ya sea teléfonos inteligentes. Entonces, nosotros tenemos esa cobertura en cuanto a el Internet y también a los medios de comunicación que son importantes en la actualidad. Estos son parte de los eventos, parte de los inventos que nosotros podemos ver y que a continuación vamos a desarrollar, vamos a ver un poco más en otros aspectos, como son, vamos a ver los inventos más representativos del desarrollo tecnológico más influyente durante el siglo XX. Vamos a ver cuáles son esas características fundamentales. Y dentro de estos vamos a ver ¿cuáles son los inventos más importantes en el siglo XX? Nos podemos hacer una idea con la lista elaborada por la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos. Han sido muchos los avances tecnológicos que han dejado el siglo XX. Pese a no ser fácil definir cuáles han sido los más influyentes, la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos ya ha hecho este ejercicio que puede servir como referencia. La agencia gubernamental proporciona 20 inventos o desarrollos tecnológicos que han dibujado el perfil del siglo pasado y obviamente nos han proyectado, nos han facilitado nuestras vidas en la actualidad. Dentro de ellos podemos mencionar, vamos a ver en primera instancia, la generación de la electricidad. Sin la electricidad, nosotros no podríamos estar intercomunicados como lo estamos haciendo en estos momentos. No podríamos encender nuestros focos, no podríamos utilizar ningún electrodoméstico en sí, debido a que todos ellos funcionan al 100% con electricidad. Desde el descubrimiento de la electricidad, el mundo ha cambiado bastante, especialmente en sus actividades, en sus faenas diarias. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Hoy en día la electricidad maneja nuestras vidas cotidianas. Ustedes, si tienen una barbera, de ley funciona con qué? Funciona con electricidad. O si no, funciona con baterías. Pero ¿cómo se carga esas baterías? Con electricidad. ¿Tiene una computadora? ¿Funciona con qué? Funciona con electricidad. Puede tener un UPS que proporciona también electricidad como una batería, pero obviamente esa batería se recarga justamente con electricidad. Nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestras refrigeradoras, nuestra licuadora, ¿qué sería de nuestras vidas como cargados todos estos aparatos si no existiera la electricidad? Fueran aparatos inútiles. Otro de los inventos bastante importantes que podemos mencionar es el automóvil. De nuevo, nos encontramos frente a un invento que surgió en las postrimerías del siglo XIX, pero no se desarrolló sino hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió como sería el motor y empezó la producción en cadena, en este caso, del primer automotor que fue el Ford T. Hoy en día somos incapaces de imaginar una sociedad sin este medio de transporte.
puesto que el automóvil, una vez descubierto, una vez desarrollado, no solamente se lo hizo para transporte personal, para el uso y función personal, sino también se lo hizo para el transporte masivo, se lo empezó a utilizar en el transporte masivo, tanto de personas como también de carga. Esto facilitó también una serie de reducir tiempos en relación a el traslado de mercadería. Esto dinamizó notablemente y obviamente permitió el crecimiento de la economía de los diferentes países. Hoy en día nosotros tenemos una serie de medios de transporte, tanto terrestres, aéreos, marítimos, que obviamente nos han simplificado la vida y obviamente han dinamizado el comercio a nivel internacional. Dentro de estos también podemos mencionar el avión. Sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión, cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año de 1903. Poco se podía imaginar que se estaban reduciendo drásticamente las distancias en el mundo. La red de agua corriente, la red de agua potable es fundamental. Solo hay que pensar un momento qué haríamos sin agua corriente y potable en nuestro día a día. Los primeros experimentos para crear estas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no es hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra estas necesidades ampliamente. Y si nosotros vemos como curiosidad justamente con esta parte del agua corriente, los grandes imperios europeos durante las épocas de la monarquía, esto es, durante el siglo XVIII, muchos de ellos eran insalubres, pues no tenían por dónde evacuar las aguas hervidas, lo que de hecho ni siquiera se bañaban. Y hay unas curiosidades que ustedes pueden encontrar en el internet que no son fábulas, sino son parte de investigaciones reales, las cuales obviamente pueden denotar el tipo de insalubridad que existía de las monarquías, especialmente en los grandes imperios durante el siglo XVIII y parte también del siglo XIX. Otro de los inventos más preponderantes es la electrónica. El pistoletazo de salida de la electrónica llegó en el año de 1948, cuando Bell Telephone Laboratories presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas, el transistor. En un momento se dijo que tendría aplicaciones para la radio y obviamente no solamente sirvió posteriormente para la radio, sino también para las televisiones. Los transistores obviamente mejorarían en cuanto a la nitidez, a la transmisión de imagen y otras actividades más desde el punto de vista electrónico. La radio y la televisión, la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos mete en la misma categoría a estos dos inventos. Su importancia y su motivo para estar juntos se puede entender porque representan el advenimiento de unos medios de comunicación de masa, algo que contagian a la prensa cuando la mayoría de la población empieza a estar alfabetizada. Y obviamente, por ejemplo, en nuestro Ecuador, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, las escuelas radiofónicas populares, que fue creada justamente con este proceso, con esta idea de alfabetización, especialmente al campesino, especialmente al indígena que está en el campo. Con ese objetivo se creó las escuelas radiofónicas populares, que fue una radio, obviamente, que su señal nace y se desarrolla en la ciudad de Riobamba y que cubría grandes extensiones, especialmente en las comunidades. Obviamente, la radio y la televisión, antes del apogeo del Internet, fueron los elementos y los medios de comunicación más importantes. Otro evento más importante que podemos mencionar en el desarrollo de la economía de la agricultura, podemos mencionar la mecanización de la agricultura. A principios del siglo XX, en el campo aún se utilizaban bueyes, se sembraba a mano y las jornadas eran agotadoras y sumamente largas, a cambio de un rendimiento bajo. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos en la agricultura no solo que mejoró la vida de las personas, sino que también ha propiciado una mayor producción alimentaria. Obviamente redujo tiempos, obviamente aceleró determinados procesos y eso permitió que la agricultura sea mucho más eficiente. En cuanto a los ordenadores o las computadoras, este es otro de los inventos más importantes del siglo XX que no podía fallar.
La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo y también hoy en día en los hogares, pero tampoco sin los sistemas formados por servicios y máquinas complejas. Fue en la década de los años 40 cuando surgieron los primeros ordenadores electrónicos capaces de desarrollar tareas más básicas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia que hasta el siglo XX se le podía llamar la era del ordenador, la era de la computadora. Hoy en día, la primera computadora, como ustedes pueden observar en pantalla, era inmensa, abarcaba un cuarto entero, una habitación entera. Posteriormente se ha ido desarrollando la nanotecnología, lo que ha permitido simplificar, hacerle mucho más pequeña y obviamente agrandar, ampliar los servicios que éste posee. Por ejemplo, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras portátiles, ellos poseen nanotecnología. Y esto permite, obviamente, que sea más pequeño el aparato, pero que sus servicios sean más dinámicos, sean mucho más amplios en función de estos procesos. Tenemos a continuación el teléfono. Otra vez nos retrocedemos hacia el siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell impulsó el teléfono, pero sería no hasta el siglo XX cuando la red telefónica se extendería por las ciudades y entre todas estas. La evolución de este dispositivo ha enfilado hacia una comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas, especialmente cuando tenemos celulares. Todo el mundo estamos localizados, dónde queremos estar, dónde vamos a estar, donde nos proporcionen coberturas las diferentes entidades, las diferentes empresas, ahí estamos presentes nosotros. Y por último, y no muy importante, tenemos el aire acondicionado y la refrigeración. Si no existieran estas dos partes, obviamente nuestra población estaría bastante compleja, especialmente en la región litoral, con el aire acondicionado y obviamente a nivel global, en todas las regiones con la refrigeradora, con los procesos de refrigeración. Sin estos procesos prácticamente nosotros no podríamos conservar nuestros alimentos. Sería totalmente imposible. La lista de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia, casi cabe que en Europa u otras partes del mundo. En lo que sí podemos estar más de acuerdo es que en el invento de la refrigeración, el primer frigorífico doméstico surgió en el año de 1913 y a partir de ese momento la gente empezó a poder almacenar en sus casas alimentos que antes tenían que comprar diariamente. También se favoreció la aparición de nuevos tipos de alimentos que permitían estar congelados, que permitían mantener su refrigeración para poder conservarlos y consumirlos hasta después. Esos es los eventos más importantes y los inventos más importantes que se han desarrollado hasta nuestros días. Y obviamente eso tomando solo estos días. Existen muchos más inventos, más que se han ido acoplando, obviamente, a nuestra vida cotidiana y que en la actualidad nosotros los tenemos presentes en nuestros hogares, tenemos presentes en nuestras casas. Entonces es fundamental en cuanto al desarrollo de las actividades. Esto en cuanto a la explicación que ustedes se les ha proporcionado en el desarrollo de la presente clase y el inicio de la segunda unidad, la primera clase de la segunda unidad. Ustedes ya tienen habilitado todo este proceso. Vuelvo y repito, yo ya pasé calificando las tareas de la unidad número 1 y yo solo pude ver a un compañero que ha enviado sus tareas y ya se encuentra calificado y ya ese proceso pasó. Yo no sé cómo van a hacer, si es que piensan, y yo les anticipo, y esto es bueno para todos. Ustedes ganan o aprueban el año presentando deberes, presentando sus exámenes que tienen al final de cada unidad. De hecho, les recuerdo a los compañeros que están presentes que durante toda esta semana, el día de hoy hasta el día viernes, se encuentran habilitadas las pruebas para que puedan dar. Si es que ustedes no presentan deberes, si es que ustedes no presentan los exámenes, prácticamente estarían perdidos del año. Eso queda como una anticipación.
Así es que, señoras y señores, si no presentan deberes, prácticamente de gana estarían pasando el tiempo. Eso como recomendación, porque conmigo no van a pasar si no presentan deberes. Para el compañero, en este caso que ya presentó su tarea, si tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda en cuanto a las tareas que están calificadas de la primera unidad, me lo puede hacer saber por interno. Ustedes tienen en su aula virtual, tienen mi número telefónico, tienen mis datos para que puedan comunicarse en caso que presenten alguna duda. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche.